Lorena, tú que has tenido que sancionar justamente por la inobservancia de las normas, ¿qué opiniones te merecen estas nuevas normas que hay al respecto? Bueno, yo creo que hemos tenido un proceso. Bueno, primero, Jorgito, gracias por invitarme a ese café para compartir esta tarde con ustedes. Segundo, creo que hemos tenido un proceso que atiende a la emergencia sanitaria, es decir, hemos tenido una producción normativa muy amplia que ha confundido mucho a los operadores. Hay que reconocer el acompañamiento y la expedición de conceptos por parte de la Agencia Nacional de Contratación. Hay que, digamos, siempre valoro que ellos son tan pocos y que abarcan tanto, pero pues sigue siendo un problema producir tantas normas porque el operador se pierde y eso ha pasado un poco con el tema de servicios nacionales y también con la vigencia de las normas. Digamos que todos tuvimos muchas dudas y muchas incógnitas de cómo aplicar todo el tema de los criterios de desempate. Eso está pasando también con el tema de los servicios nacionales. Es decir, una cosa es ver la norma y otra cosa es construir una estipulación para un pliego de condiciones. El pliego tipo también pues, nos ha ayudado porque allí se han hecho los primeros ejercicios, pero pues hay tantas interpretaciones sobre la materia, si aplica solo a los servicios, etcétera. Entonces, digamos que lo que uno evidencia es que ha habido dificultad, pero que estamos, todo cuando ya comienza a aplicarse, pues surgen, uno comienza a ver, digamos, los defectos normativos. Es muy difícil expedir normas, esa es una tarea muy difícil. Y uno se da cuenta, como yo les digo en mis clases a mis estudiantes, uno se da cuenta que se equivocó en el pliego cuando está evaluando. Entonces uno se da cuenta que le quedó la norma de pronto con algunas inconsistencias cuando la está aplicando. Y desafortunadamente nosotros tenemos la cultura de que si no lo dice textual, entonces no lo aplicamos. Entonces, pues hay también que hacer ejercicios de interpretación adecuados, buscando que se cumpla la finalidad de la norma, que fue precisamente darle una nueva visión de lo que eran los servicios nacionales, y en esa medida pues nuestras interpretaciones deben estar abocadas a ello, no a buscarle la caída para no aplicar la norma como es, ¿no? Que es un poco a veces el ejercicio que uno encuentra tanto en los asesores jurídicos como en las entidades. Y pues hay otro tanto de entidades que carecen como de la posibilidad, cuando uno se dedica a la contratación estatal, uno levanta poco la cabeza, ahorita, sobre todo ahora con esta virtualidad, porque hay mucho tema que hacer, sobre todo en este momento. El pico de contratación comienza en todas las entidades públicas, más o menos en agosto y termina en noviembre. Y no es por falta de planeación, yo ya soy una convencida de ello, es porque hemos hecho una planeación de 6 meses, de pedir vigencias futuras, con restricciones por ley de garantías, que se aproxima y eso tiene implicaciones con las vigencias futuras, y de hacer unos estudios previos y del sector adecuados, o pues en las entidades de régimen especial, aquello que concrete la planeación. Entonces, en este pico, tener uno que aplicar nuevas normas, pues genera también mayores dificultades. No sé si compartas mi percepción. Sí, sí, doctora María Lorena, efectivamente, yo creo que hacer normas, y lo sé por experiencia personal, es una labor titánica, ingrata y adicionalmente siempre imperfecta. Ninguna creación normativa satisface nunca todas las situaciones que se presentan en la práctica por una situación muy pragmática que yo he denominado siempre es que la realidad supera la ficción. Y justamente en cuanto a la realidad supera la ficción, yo no sé, doctora Laura, desde el punto de vista del abastecimiento estratégico, comprar colombiano, ¿cómo le pega a estos procesos de planeación? Porque es que hoy la reactivación económica es innegable que se tiene que impulsar desde la compra pública en buena medida. Pero hay muchos funcionarios públicos que no, ya de antemano no sabíamos cómo hacer adecuadamente un análisis de sector. Ahora que yo en el análisis de sector, según el decreto 680, tenga que identificar los bienes relevantes y si no la mano de obra local que podría incorporar para los servicios nacionales, pues va a ser una exigencia adicional a todas las nuevas que trajo la ley de emprendimiento. Entonces, desde el punto de vista de abastecimiento estratégico, ¿por qué es importante comprar colombiano, doctora Laurita?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación de nuevo a este tipo de espacios. Y bueno, yo creo que precisamente un poco el llamado a esto es a leer y entender la realidad en la que estamos, no solamente en términos jurídicos, que es como un poco a lo que nos vamos un poco los operadores de contrataciones, que tenemos un montón de normas que entender, sino que adicionalmente tenemos que entender unas realidades de mercado y unas perspectivas de lo local, una perspectiva de lo nacional, una perspectiva de lo territorial, de lo departamental, y a eso estamos llamados un poco como Estado, de alguna manera. Aquí, en este sentido, siento que precisamente las técnicas de abastecimiento estratégico cobran relevancia, porque un poco es precisamente pensar, digamos que pensar en abastecimiento estratégico es precisamente materializar lo que nosotros denominamos la contratación estatal, que es cumplir los fines del Estado. Las entidades estatales, pues, nos proyectamos planes de acción, planes indicativos de gestión, un montón de planes, y pues no podemos pensar en esos planes sin antes pensar cómo los vamos a ejecutar o cómo los vamos a lograr. Y en ese sentido creo que es súper importante pensar precisamente en leer ese mercado como está, y si no en leerlo, y si tal vez el mercado no está como yo lo necesito, entonces, ¿cómo tengo que yo incentivar el mercado precisamente para que se empiece a gestionar y a proveer los servicios que como Estado necesitamos? Entonces, creo que aquí las prácticas precisamente de abastecimiento estratégico ponen el proceso de compra pública no como un proceso netamente de apoyo, sino como un proceso estratégico en donde precisamente podamos conversar y generar estrategias para comprar sobre lo territorial, lo local, lo nacional, y en principio lo que satisfaga las necesidades puntualmente del Estado. Sí, muy cierto. Yo creo que tenemos que comenzar a romper un paradigma de pensar que es que todo lo extranjero es mejor que lo colombiano. Yo creo que uno de los grandes problemas del país es tener esa baja autoestima nacional, de decir que es que aquí en Colombia todo es lo peor, todo es malo, todo es perverso. Siempre tenemos como una visión muy negativa, ¿no? De lo que estamos viviendo en el país. Yo creo que no estamos viendo la cantidad de cosas buenas que tenemos en Colombia, la cantidad de buenos empresarios, de buenos servidores públicos, de buenos entes de control y de buenas personas que hay en el país. Es que a veces nosotros pensamos que siempre somos lo peor, pero en realidad no perdemos de vista la cantidad de cosas buenas que podemos hacer desde la contratación estatal. Yo quería aquí aprovechar al doctor Ernesto Ortiz y su formación como abogado y además también como sociólogo para que nos ayudes a entender un poco estas dinámicas sociales y desde la perspectiva de la compra pública, tú que asesoras a varias entidades estatales a nivel nacional. ¿Cómo ves este tema de la reactivación económica de la compra pública y estos elementos sociológicos que después de la pandemia nos están abrumando a todos, en particular a los funcionarios públicos que tienen que lidiar con entes de control, con los requerimientos institucionales, con las metas de gobierno? Adicionalmente, pues ahora con la pandemia también tantos temas de la casa, que hasta el almuerzo, el niño, la mascota, todas las vicisitudes que estamos viviendo. ¿Tú cómo lo estás viviendo como asesor externo de tantas entidades que estás acompañando? Hola Jorge, primero mil gracias por la invitación. Estoy acompañado acá de un café en taza de Beltrán Pardo. Un saludo a la doctora Mara Lorena, compañera de amiga, que creo que nos hicimos amigos en estos escenarios y después nos encontramos en en otras luchas. Salud Laura, a todos los que nos siguen, mil gracias por invitarme. Yo creo, Jorgito, que el análisis se puede hacer en dos niveles. El primero es, hombre, el mundo entero sufrió un remesón impresionante, como dijo el Papa Francisco. Creo que cuando lo dijo no terminamos de entender el mensaje o lo como lo está viendo él. Por allá en abril del año pasado él decía todos estamos en la misma barca, ¿no? Que la barca estaba hundiendo y todos estamos ahí. Eh, y hoy pues cada estado en el mundo está tratando de reactivar su economía como puede. Digamos, un decreto como el 680 intenta eso, intenta incentivar, digamos, una forma de protección económica
muy del siglo XX, ¿no? Que es como compra colombiano, ¿no? Colombiano, compra colombiano. Y es un poco. Yo creo que en ese sentido es válido. Yo, sin ser economista, me suena a esa. También me parece que, como desde el punto de vista como puramente jurídico, me parece sensato que la contratación pública, claro, sirve para adquirir bienes públicos, pero también nos puede servir para cumplir otros fines constitucionales, ¿no? Como, entonces nos sirve, claro, vamos a comprar una carretera, vamos a comprar un edificio, vamos a hacer un aeropuerto en Palestina, ¿cierto? Pero esa compra me puede ayudar a mí a generar empleo, me puede generar a mover la industria y es legítimo. Digamos, si yo satisfago la necesidad pública y adicionalmente puedo cumplir o ayudar a cumplir otros propósitos estatales, me parece legítimo. Sin embargo, en la práctica yo creo que puede tener grandes problemas. Y voy a dar un ejemplo puntual de que ya me tocó, que me tocó, y es en los contratos de APP, sobre todo en los de iniciativa privada, uno le entrega el riesgo comercial y el riesgo constructivo al originador o al concesionario, ¿cierto? Eso significa que si el señor gana, gana, pero si le salió más caro, perdió, y a llorar al tío, al mono en la pila, ¿cierto? Con unos márgenes y unas cosas, pero básicamente es eso en líneas generales. Pero para que eso sea así, pues él tiene que tener una libertad de tomar decisiones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si uno le entrega el riesgo constructivo a él y él decide echar cierto tipo de material que trae de China porque le sale mejor y le sale más barato, pues es legítimo, porque él está corriendo ese riesgo, ¿cierto? Si yo le estoy imponiendo que ya no lo puede traer de China, sino que lo tiene que comprar en Cúcuta o lo tiene que comprar en Chaparral, Tolima, donde era mi papá, pues yo creo que empieza a desvirtuarse un poco el repartir riesgos en el sentido, por lo menos, de estos contratos asociativos del régimen colombiano como las APP o las condiciones. Sí, muy importante esa reflexión que estás haciendo, porque justamente estaba viendo el chat y una de las preguntas que hace aquí la doctora Margarita Silva es sobre el problema de implementar la norma cuando, por ejemplo, en tema de pliegos tipo no se ha hecho el ajuste, pero el decreto ya está aplicando y las obras públicas entran dentro de la categoría de servicios por su clasificación en el Código de Naciones Unidas. Y pues obviamente esto comienza a generar una suerte de retos muy interesantes. Yo no sé, doctora María Lorena, ¿qué recomendaciones tú darías a todos nuestros amigos que están el día de hoy? Aquí nos están acompañando cerca de 100 asistentes, ya estamos por 90 asistentes aquí, en el que hay dudas sobre qué hago en las obras públicas. ¿Lo puedo implementar desde ya? ¿Lo tengo que implementar desde el 23 de agosto? ¿O tengo que esperar a que Colombia Compra adecue el pliego tipo? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué recomendación tú crees que podríamos darle hoy a todos estos amigos que nos están acompañando a tomar café esta tarde? Bueno, las normas rigen desde que se expide, digamos, desde su señalamiento de vigencia. El pliego tipo es un documento que tiene la vocación de establecer un estándar, pero por encima del pliego tipo, desde luego, está la ley. Entonces, eso nos pasó también con los criterios de desempate. Entonces, cuando tengamos que aplicar pliego tipo para las obras públicas de la infraestructura en la que tenemos pliego tipo, pues tenemos que aplicar la norma y hacer, digamos, el ajuste correspondiente, porque es un ajuste para mí de tipo legal. Yo no podría desconocerlo porque el pliego tipo es un desarrollo a través de un acto administrativo, digamos, inferior, que es una resolución y que obedece a un mandato legal de tener estandarizados los criterios de verificación de capacidad y de ponderación de las ofertas, pero que obedece a los criterios que están establecidos en la ley. Entonces, habría que hacer un ajuste. Yo en esto sí, pues uno tiene que hacer benchmarking o copiarse, mejor dicho, del que tenga el mejor pliego en eso. Entonces, una de las cosas que yo me he acostumbrado no es copiar y pegar
digamos, en un ejercicio irrazonable, sino copiar y pegar de aquel que tenga una buena práctica. Uno revisa varios y dice, bueno, este está más claro, este no está. Y se tiene que sentar con los técnicos también, porque a veces es que creemos que solo los abogados sabemos cómo redactar normas, pero resulta que las normas van dirigidas en la mayor parte de los casos a los técnicos, es decir, a los no abogados. Entonces, uno tiene que hacer un ejercicio de construcción de ese pliego en lo que corresponda con la mejor práctica posible. Y pues para eso hay que estudiar. O sea, en este tipo de cosas, la única alternativa, por más de que eso le cueste a uno tiempo, es estudiar para evitar, digamos, infringir la norma que tiene una fecha clara de entrada en vigencia. Yo tengo la misma sensación y yo creo que uno de los temas importantes que adquiere aquí relevancia también es el asunto del registro único de proponentes, ¿no? Hace cuestión de un par de semanas estábamos discutiendo en un cafetorio como este con el doctor Ernesto Matallana sobre si el RUP debía estar en firme o no al momento del cierre con ocasión de la sentencia del doctor Martín Bermúdez. Y efectivamente, recientemente Colombia Compra Eficiente acaba de conceptuar diciendo que efectivamente sí debe estar en firme al momento del cierre, a pesar, digamos, de esta sentencia aislada del Consejo de Estado. Y en el tema de compra nacional, yo creo que adquiere una gran relevancia. Yo no sé, ahí, doctor Ernesto, en tu experiencia con las entidades estatales, ¿tú cómo ves el tema del RUP y su efecto en los procesos de compra pública? En realidad, digamos, está sirviendo de instrumento para verificar los requisitos de los proponentes, le da tranquilidad a las entidades estatales, es un tema pacífico, o tú cómo estás viendo este tema de la firmeza del RUP en los procesos de selección. Yo sé que lo voy a decir, no, parece que el ejemplo no le pegara, pero creo que fue un cimbronazo muy grande para todos. Y es lo que pasó en Mintic con la garantía. Yo sé que no es de RUP, pero creo que fue un cimbronazo muy grande para todos porque minó la confianza de todo el mundo. O sea, el principio de buena fe, que en Colombia nunca ha sido tan buena idea, digamos, o sea, es bueno que presuma la buena fe de uno, pero uno presuma de los demás, sobre todo en contratación pública, no es tan fácil, ¿no? Yo creo que con lo que pasó en Mintic fue un cimbronazo, no porque no pase en todas partes, la verdad es que les pasó a ellos, se volvió un escándalo tenaz, ¿no? Ojalá pues aparezca la plata, se puedan defender todo. Esto no es un ataque personal ni mucho menos. Lo que sí creo es que la noticia fue tan fuerte para los funcionarios públicos que muchos funcionarios hoy están paniqueados. Hoy casualmente tuve una reunión muy parecida de eso que me estás diciendo, y es todo el mundo llamando a ver si los certificados son buenos o no, ¿no? A la India, además, ¿no? Que unos certificados extranjeros y entonces, ¿quién sabe indio? No, pues, o sea, ¿no? O a preguntar. Entonces, creo que la confianza pública, Jorge, está y en este momento está muy afectada. Entonces, es cierto que tenemos una normatividad que le da fuerza al RUP, eso yo lo entiendo, pero creo que la confianza en la compra, en los compradores públicos sobre el principio de una fe está muy herido, digamos, y siento a todas las entidades verificando lo que hizo el RUP. Eso es como mi sensación. Pero además yo creo que eso que tú dices es muy cierto y es como herido de doble lado, ¿no? De doble vía, porque yo siento que también el proponente tiene una desconfianza generalizada hacia el sector público una desconfianza generalizada hacia el proponente, y en esa mutua desconfianza lo que estamos haciendo es destruir el mercado, porque no estamos permitiendo la competencia, no estamos permitiendo que realmente las empresas puedan participar de manera mucho más fluida en los procesos de selección. Y ahí es donde a mí me inquieta un poco el tema de cómo estamos pensando la lógica del proceso, porque a veces digamos que las entidades han tratado de avanzar en la implementación de todas estas reformas legales, y lo que decía la doctora María Lorena ahorita es muy importante en relación con cuál es la finalidad de las normas, pero sin embargo yo siento que a veces todavía seguimos siendo muy formalistas, terminamos dándole muchísima importancia a la forma sobre texto justamente de esa desconfianza, y creo que termina sacrificándose un poco
el resultado por una inadecuada planeación. Yo no sé, doctora Laura, tú desde el punto de vista de abastecimiento estratégico, que no para que nos lo cuentes ya, pero al menos danos, por favor, un anticipo. Danos una chiva, un anticipo de lo que nos vas a hablar en el conversatorio de compra pública sobre la nueva forma de abastecimiento estratégico, porque es que en realidad las entidades necesitamos comenzar a pensarnos de una manera diferente, los proveedores debemos comenzar a pensar de una manera diferente, a satisfacer de mejor manera esa necesidad para poder construir confianza. Yo creo que lo que dice el doctor Ernesto es muy importante. Necesitamos puentes, no muros. Totalmente de acuerdo, Jorge. Mira que ahorita que hablaba el doctor Ernesto, el tema de la destrucción de la confianza es una cosa en la que hemos trabajado. O sea, nosotros en vez de trabajar en la construcción de confianza, trabajamos en la destrucción de la confianza entre el comprador y el proveedor. Y digamos que un poco lo que pretendemos o lo que se pretende desde el abastecimiento estratégico es precisamente construir esa confianza a partir de ejercicios de planeación conjuntos. Y es un poco lo que vamos a empezar. Digamos que es hacia donde quiero un poco enfocar la charla que vamos a tener en el conversatorio, y es precisamente un poco desmitificar esa relación proveedor-comprador, de que no hablamos, no nos vemos, no conversamos, el proveedor no le muestra información al Estado porque entonces el Estado va a hacer público eso y entonces se van a dar cuenta y mi competencia se va a dar cuenta de lo que yo tengo. Y hay una cosa que yo hablo con proveedores cuando asesoro y le digo, si hay alguien que sepa lo que usted tiene y cuál es su core de negocio, es su competencia. O sea, usted ya debe estar como súper fiscalizado. En este momento tenemos una apertura de información y eso es súper claro. Entonces, usted no le puede negar la información a su cliente, porque en últimas el Estado es el que va a ser su cliente. Y en el caso del Estado, digamos que también hay una perspectiva, y es que yo tengo que empezar a construir con el proveedor y empezar a entender cómo está ese proveedor y darle la oportunidad a ese proveedor de que me cuente cómo es que yo puedo gestionar las cosas, porque la tecnicidad y lo técnico y lo especialista en determinado nicho de mercado está allá, en el mercado. En el Estado sucede que nosotros, y un poco cuando hacemos asesorías a entidades estatales, y ustedes, quienes nos están acompañando acá en este conversatorio, me podrán corroborar y decir, en la entidad no tenemos este perfil, en la entidad no tenemos este arquitecto, en la entidad no tenemos este consultor especialista. Entonces, ¿a quién tendríamos que acudir precisamente para que podamos estructurar procesos de contratación que le peguen directamente a lo que nosotros estamos necesitando? Pues al mercado. Cuando nosotros estamos haciendo un proceso de compra personal, lo que hacemos es precisamente hacer un estudio de mercado de quién me puede satisfacer esa necesidad, y previo precisamente a estructurar esa necesidad, lo que hago es un proceso de acercamiento y de asesoramiento. Y lo que pasa precisamente es en esa construcción o en esa destrucción de la confianza, es que nosotros como Estado, por los miedos que tenemos, a lo que sucede en el día a día y que tenemos encima todas las IAs, como compradores públicos, pues nos da temor precisamente generar estos espacios de conversación, y precisamente por eso es que pasa lo que pasa en general en los procesos de contratación. Y también es verdad que en los procesos de contratación, pues lo que sale público es precisamente estas situaciones que no son tan chéveres, pero también hay unos esfuerzos súper grandes que se hacen desde muchas entidades estatales, desde lo territorial hasta lo nacional, que también deberían llegar a ser noticia, y creo que eso también es una cosa que nos falta un poco como Estado, y es empezar también a promocionar lo que hacemos bien, y no solamente a promocionarlo a manera de noticia o de show mediático un poco, sino precisamente de buena práctica, y poder hacer esto que nos decía la doctora María Lorena, es replicar las buenas prácticas y aprenderlo al otro, un poco bajar los egos y empezar a aprender al otro y generar más bien una comunidad de compra. Yo creo que tocaste un tema muy importante, que es el tema de los entes de control. Yo quiero contarle aquí a todos estos más de 100 amigos que están tomándose en este viernes un café con nosotros, que el próximo conversatorio, que va a ser en 8 días, el jueves y el viernes 23 y 24 de septiembre, de 8 a 1 de manera virtual, nos va a estar acompañando el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, que va a estar, que es el responsable hoy en día de esa función semipreventiva que tiene ahora la Contraloría, que adicionalmente va a estar el Superintendente de Industria y Comercio hablándonos justamente de la competencia en la compra pública. Va a estar el doctor Iván Darío Gómez Lee, ex procurador, así como la doctora María Lorena Cuellar de la Procuraduría General de la Nación.
y el doctor Francisco Bernate hablando justamente del rol tan protagónico que tienen hoy en día las autoridades y los entes de control en el tema de promover la compra pública con buenas prácticas, como lo está diciendo la doctora Laura. Pero un panel que definitivamente no se pueden perder es el que va a dirigir la doctora María Lorena Cuellar. La doctora María Lorena Cuellar nada más ni nada menos va a ser la moderadora de un panel maravilloso que vamos a tener ese día relacionado justamente con la forma de armonizar la participación pública y privada con los objetivos del desarrollo sostenible, que se encamina básicamente a articular la ponencia de la doctora María Jimena Lombana, que nos va a estar acompañando, la ministra de Comercio, con el tema de la compra pública y su impacto en la reactivación empresarial, y el exdirector de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque, que nos hablará de la compra sostenible en el marco de la crisis económica. Doctora María Lorena, en esa perspectiva, ¿nos puedes contar un poquito al menos de cómo va a ser ese panel? Porque realmente es bien interesante la visión del Ministerio de Comercio acerca de todo lo que ha impulsado acerca de la reforma del Servicio Nacional, de la ley de emprendimiento, de cómo utilizar la compra pública para reactivar la economía, y la visión de la compra sostenible con ese criterio de triple impacto en lo social, en lo económico y en lo ambiental que va a dar el doctor Juan David Duque. Pues es supremamente interesante, no solamente para los servidores públicos, sino para los proponentes que tienen que comenzar a pensar en cómo van a ofrecer nuevos servicios que sean más amigables con el medio ambiente, que impacten socialmente, como estaba diciendo hace un momento la doctora Laura y el doctor Ernesto, y que yo creo que tú desde tus roles de ordenación de gasto, porque yo creo que una de las cosas muy interesantes, doctora María Lorena, que yo admiro mucho de ti, es que tú tienes la visión de ente de control, pero también la visión de gestor, de ejecutor del presupuesto, y tú conoces las afugias de un ordenador de gasto. Entonces, ese panel, digamos, ¿cómo lo vamos a abordar? Si nos puedes contar al menos un pequeño anticipo. Muchas gracias. Bueno, sí, Jorgito, pues el tema es lograr el equilibrio entre esas iniciativas que buscan que tengamos unas compras, digamos, que respondan a la integridad del ser humano, porque eso es lo que estamos buscando en últimas, compras sostenibles, compras que sean, que puedan apalancar, digamos, el desarrollo social, de la mano de todo lo que implica el proceso de compra pública. ¿Por qué? Porque, digamos, uno puede tener la intención, pero bajar esa intención a lo que tú mencionabas sobre los estudios previos y el sector, de que yo me ubique en mi mercado y que trate en ese mercado de garantizar la libre concurrencia, pero a su vez garantizar que voy a tener compras sostenibles, o garantizar que voy a cumplir con esos objetivos un poco de esa economía circular que busca que todos tengamos y que, digamos, retornen los beneficios de nuestras iniciativas, pues es muy difícil. Lo que me parece más interesante de ese panel es que la compra pública es, y eso es lo que reconoce, digamos, el conversatorio, es la herramienta principal de la economía en Colombia. O sea, tenemos unas empresas que mueven la economía muy grandes, pero la compra pública es fundamental, sobre todo si nosotros nos vamos a ese pequeño comercio, no al informal, sino al formal, que le cuesta tanto ser formal, porque para contratar con el Estado hay que tener formalidad. Nosotros con el Estado tenemos que cumplir una serie de requisitos para ser contratistas y acreditar una idoneidad que pasa por un montón de recursos, de invertirle recursos al ejercicio. Entonces me parece súper interesante ver la visión, como dices tú, desde el Ejecutivo, pero también la visión desde alguien que lo ha visto en la línea digamos, de la política pública, el proceso de contratación. Entonces, cómo llegar al equilibrio, y uno lo ve, digamos, como ordenador del gasto, es cómo logramos que esas compras públicas sean más allá del checklist, del checklist de que completamos los estudios previos y el sector. Un poco a veces a la guachapanda, a mí esa palabra es una palabra muy creativa de los niños. A la guachapanda mi hija lo denomina cuando uno lo hace ahí, por salir. A veces la peino y me dice, mamá, me peinaste la guachapanda. Entonces así,
es un poco el ejercicio que a veces hacemos de la planeación y que no evidencia, porque nosotros queremos que todo se comporte como se comporta Bogotá, como se comporta Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, pero es que resulta que yo tengo que contratar no sé, en San Vicente del Caguán, en mi tierra linda, en el Caquetá, o tengo que contratar en Samaniego, Nariño, la tierra de mi esposo. Entonces, es cómo llegar al equilibrio de aplicar todas esas normas y de cumplir con esas muy buenas intenciones de la política pública de reincentivar la economía, pero pues tener procesos que uno pueda adjudicar, porque el ejercicio es perder 2 meses en un proceso de contratación para que se me declare desierto, o perder 2 meses en el proceso de contratación para que tenga miles de dificultades a la hora de evaluar por todas esas, digamos, todos esos punticos que yo tengo que cumplir en la norma y que a veces no son tan claros. Entonces me parece que ese va a ser como el enfoque, cómo llegar a ese equilibrio de cumplir con los derroteros de la política pública, pero ser prácticos y lograr ejecutar el presupuesto, porque si no, además, pues nos van a abrir el día de mañana una investigación por no ejecución del presupuesto y por no resolver las necesidades que nos generaron, digamos, y que le hemos evidenciado en un plan anual de adquisiciones. Ese tema que acabas de tocar me parece sumamente fundamental. La reactivación económica, así como ocurrió en la crisis del 29 con el New Deal en Estados Unidos, se promovió a través de la compra pública. Pero lo que yo he encontrado, por lo menos en muchas entidades públicas a nivel nacional, es que existe un gran temor a ejecutar y prefieren inejecutar a asumir el riesgo de ejecutar y hacer cosas, porque obviamente no hacer es menos riesgoso. Ese tema va a ser muy interesante y va a ser abordado por el doctor Ramiro Saavedra Becerra, expresidente del Consejo de Estado, quien va a abordar la responsabilidad del Estado con relación justamente a ese aspecto cuando el Estado no se volca a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Yo hay sobre ese particular y justamente el doctor Ernesto levanta la mano y yo quería conducir esta conversación por el sector de la infraestructura, uno de los sectores tal vez más polémicos. Tú fuiste director jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y además asesoras en la actualidad en temas de infraestructura. Yo quería preguntarte con relación al panel que vamos a tener en 8 días, ¿cómo vemos el sector de infraestructura en la reactivación económica? ¿Y cómo vemos este tema de los pliegos tipo y estos incentivos como los que trae la ley de emprendimiento con involucrar la mujer víctima de la violencia o madre cabeza de familia, las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores que no tienen derecho a pensión, las etnias y tantos otros elementos que han incorporado las recientes reformas legales para promover esa reactivación empresarial? Pues a ver, Jorge, dos cosas. Uno, me devuelvo un pasito a algo que decías, no con ánimo de corregirte, ni mucho menos, pero completamente. Todo lo que hable María Lorena es interesante, hay que oírlo, no solamente ese panel, y no es por el tema. Siempre que ella esté explicando derecho, hay que poner cuidado porque aprende una cantidad. Acto seguido, te digo, mira, creo que hay buenas intenciones, pero creo que hay errores de parte del gobierno. Te voy a dar puntualmente un ejemplo. El decreto 438 que modificó el régimen de iniciativas privadas me parece desafortunado. Complicó la presentación de iniciativas privadas este mismo año. Le impone un recurso líquido para asumir los riesgos del Estado que debe garantizar el particular, pero más al margen de que, digamos, de que lo podamos discutir. Lo que yo no termino de entender es que necesitamos incentivar que los privados gasten, ¿cierto? Porque, como tú dices, está inventado que la reactivación económica se hace con gasto, ¿sí? Pero ojalá sea el privado, entonces que gasten, ¿sí? Y muchos tienen exceso de liquidez en el mundo, eso está demostrado mucho porque mucha gente pues, no tuvo en qué gastar el año pasado y guardó. Eso, pues a algunos colombianos les pasó que empezaron a ver que la plata le empezó a rendir más porque no ven que gastarse, ¿no? Y ese exceso de liquidez implica que hay apetito por los negocios, pero le ponemos nuevos obstáculos a hacer desarrollos de iniciativa privada. Entiendo que el modelo ha tenido problemas, pero seguramente la solución no era esa, la solución era
si no nos gustan los proyectos que han salido, pues saquemos un documento COMPES de cuál es la política de interés público de los proyectos que sí nos interesan a través de iniciativa privada, pero no le pongamos talanqueras, porque o si no, tenemos es que poner a circular el dinero. Entonces, digamos que ese me parece un tema. Por la otra parte, creo que hay intenciones buenas, digamos que esos criterios de desempate y perdóname, te interrumpo solamente para agregar una cosa, que en este decreto que modificó el tema de APPs, ahora le agregó una etapa previa a la prefactibilidad. Y entonces con esa etapa previa que toca invertir aún más recursos y asumir mayores costos para presentar una iniciativa, pues realmente un inversionista privado se siente totalmente desincentivado a participar porque es demasiado gasto a un riesgo absoluto. Claro, y sobre todo pensando como en la nación, ¿no? Que claro, la nación seguramente no le interesarán, pero vaya usted, mire en las alcaldías, si hoy no quieren hacer un montón de parques y un montón de cosas, y están paralizados porque el decreto se volvió una talanquera. Entonces, creo que no son cosas oportunas. Ahora, la ley de emprendimiento con sus criterios de desempate para incentivar a las personas. Yo he oído ahí, te voy a contar qué he oído, mejor dicho. Los empresarios no les gustan el 5, ¿sí? Porque ellos sienten que, pero con mucho cariño con los empresarios, yo pues trabajé en la Cámara, ellos lloran por todo, que ese es su trabajo, ¿no? Es quejarse y decir, no, dejen que sea más fácil. Pero yo creo que eso solo refleja una cosa. Mira, ese problema de los criterios de desempate es un problema en la consultoría, la verdad. Porque en la licitación, pues eso como es por precio, eso casi nunca empatan, ¿sí? Y si en las veces que empaten, pues bueno, pues si hay unos criterios, reitero, que aparte de la compra pública me deja satisfecho, compré lo mejor que podía comprar y adicionalmente puedo incentivar o perseguir otro principio constitucional, pues estupendo, me parece muy bien. ¿Dónde es problemático? Es problemático en la consultoría, en el concurso de mérito, porque no se evalúa el precio. Pues como no evaluamos precio, ¿qué hacemos? Pues todo el mundo empata, y cuando todo el mundo empata, entonces esos criterios de empate terminan siendo el mayor criterio de selección. Claro, ha habido soluciones. La solución, la verdad, un poco ingeniosa, pero discutible, la tuvo Invías hace unos años cuando se inventó una fórmula, ¿cierto?, para que nadie empatara, y eso ha funcionado, y eso algo así ha querido replicar la agencia de contratación estatal para que la gente no empate. Pero vaya uno hacia ver si es que meterle un criterio aleatorio para que no empaten es selección objetiva, de alguna manera, ¿no? Digamos, yo creo que acá esto nos deja de presente por una cosa, a mí me parece que el criterio de desempate en últimas es irrelevante si tenemos un criterio, un proceso de selección que realmente seleccione algo, pero es que si todo el mundo empata, no estamos seleccionando nada, ¿cierto? Entonces, sino pues todo el mundo está empatado. Entonces, cuando tengamos un criterio de selección, cuando estemos seleccionando realmente en los concursos de mérito, seguramente no volveremos a hablar de los criterios de desempate ni serán un dolor de cabeza, porque será una cosa excepcional. Cuando hayamos comprado lo mejor y todo el mundo está en igualdad de condiciones, pues contratemos entonces al que además me contrata a discapacitados, al que la empresa de mujeres, y cumplimos otros fines constitucionales con la compra pública. George, me muero de la pena, tengo que retirarme. Yo encantado siempre de compartir con ustedes, pero tengo que cumplir otro compromiso. Mil gracias, doctor Ernesto, por acompañarnos, y entonces te esperamos en el próximo conversatorio, que es en 8 días, para que hagamos un panel con el vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura y el suscrito para debatir este y otros temas que serán de todo interés para ustedes. Mil gracias por acompañarnos. Chao a todos, un abrazo muy grande. Mil gracias. Bueno, yo ya para ir cerrando, yo quisiera extenderles a ustedes la invitación. Le agradezco al doctor Héctor si me ayuda a proyectar, porque queremos invitarlos a nuestro 7º conversatorio de compras públicas efectivas que tendrá lugar el próximo 23 y 24 de septiembre de 8 a 1 de la tarde de manera virtual. Vamos a tener una agenda espectacular. Nos van a acompañar del Banco Mundial, del BID, del Ministerio de Comercio, de la Cámara Colombiana de Infraestructura, de la Contraloría General de la República, en fin. Y tenemos además invitados internacionales que no se pueden perder.
me gustaría que pasáramos a la agenda, Héctor, para ver un poco algunos de los invitados que vamos a tener, como la ministra de Comercio, la doctora María Jimena Lombana, el doctor Ernesto, que ustedes ya lo acaban de escuchar. Sigamos. Pasemos a la agenda, por favor. La agenda no está aquí. Bueno, entonces, el primer día vamos a tener a la ministra de Comercio, el exdirector de Colombia Compra Eficiente, junto con la doctora María Lorena, en un panel de lujo en el que vamos a entrar a conocer varias de las inquietudes acerca de cómo implementar muchas de estas nuevas medidas que se han incorporado para promover la compra, la compra colombiana. Luego vamos a tener a tres importantísimos magistrados del Consejo, ex magistrados del Consejo de Estado, como lo son el doctor Namen, el doctor Saavedra y el doctor Santofimio, que van a tener un panel espectacular sobre la manera de resolver controversias después del COVID, con ocasión de todas estas situaciones que han suscitado la pandemia, y adicionalmente con la responsabilidad del Estado en ese sentido. Entonces va a ser un panel muy interesante donde vamos a tener la visión jurisprudencial de quienes han participado en la gesta de muchas de las posturas jurisprudenciales más importantes del país. Finalmente, en ese primer día vamos a tener un panel internacional muy interesante con los delegados para adquisiciones en Colombia del Banco Mundial y del BID, donde nos van a explicar la importancia de la cooperación internacional en los próximos años. A muchos de ustedes les va a tocar adelantar procesos a través del régimen de la banca multilateral, y aquí nos van a explicar los expertos y justamente los funcionarios que trabajan en el BID y el Banco Mundial cómo es la visión que ellos están teniendo para los próximos años en este sentido. Para el día número 2, vamos a iniciar un panel interesante con el profesor Jorge Claro, que ha sido uno de los grandes expertos en compra pública de América. Él desde Estados Unidos nos va a acompañar con una ponencia muy interesante, con una visión latinoamericana de cómo está funcionando la compra pública en otros países para la reactivación económica y qué buenas ideas o buenas prácticas podemos implementar en nuestras entidades. Luego vendrá nuestra querida doctora Laura Bisbal, que nos acompaña el día de hoy para hablarnos del abastecimiento estratégico como una estrategia para fortalecer la compra pública. Nos va a contar muchas de las novedades que vienen en materia de abastecimiento, nos va a contar hacia dónde se dirigen hoy en día las buenas prácticas en el mundo y cómo estamos avanzando en Colombia hacia un nuevo modelo de compra pública que será supremamente interesante y no se lo pueden perder. Luego, pues el doctor Carlos Saavedra nos va a estar acompañando en un panel donde va a articular esas dos ponencias para revisar la manera en que podemos comenzar a fortalecer la compra, bien sea de régimen público o de régimen privado en Colombia. Y posteriormente vamos a tener el panel donde el vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el doctor Ernesto, y yo vamos a comenzar a hacer un análisis de la infraestructura, los pliegos tipo y las distintas herramientas que hoy, con la ley de emprendimiento, con el decreto 680, con las reformas que se hicieron en el decreto 578 del RUP y otras medidas que ha adoptado el gobierno nacional, inclusive algunas de COVID que todavía están vigentes, pueden utilizarse hoy en día en materia de compra pública para reactivar la economía, y cuáles son las principales novedades que ustedes deben tener en cuenta para adelantar adecuadamente sus procesos de contratación. Y finalmente, para cerrar, tenemos con broche de oro la participación del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, el doctor Luis Carlos Pineda, el doctor Francisco Bernate, que será el moderador de ese gran panel, así como el doctor Iván Darío Gómez Líx, procurador de la Procuraduría General de la República, valga la redundancia, y el doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, que van a acompañarnos en un panel súper interesante sobre la importancia del control como garante de la compra pública. Justamente ahorita el doctor Carlos estaba diciendo, bueno, pero ¿de qué sirve tantas buenas intenciones si finalmente en algunos casos se pierden los recursos? Pero, doctor Carlos, también hay muchas buenas cosas que pasan. Lo que sucede es que no salen en la W ni en prensa, y como dice la doctora María Lorena, allá no hay debido proceso, y entonces lastimosamente allá solamente salen los casos malos. Pero todos los casos buenos y maravillosos de los contratos que sí se cumplen, lastimosamente no salen allí. Y ahí en este panel vamos a abordar sobre justamente esa inquietud que tienes tú y que tiene Media Colombia acerca de la efectividad de las sanciones y de las investigaciones de los entes de control con ocasión de los lamentables hechos de corrupción o de simple
detrimento o negligencia de los funcionarios estatales. Así que no se lo pueden perder. Aquí en el chat de esta conversación les vamos a dejar el link del evento para que lo puedan conocer y ojalá se puedan inscribir y no falten. Ya tenemos más de 200 personas inscritas, así que ustedes no pueden faltar a esa cita. Para cerrar, yo quería, doctora María Lorena y doctora Laura, preguntarles para ustedes de todas las reformas legales que ha habido recientemente y de los pronunciamientos jurisprudenciales, ¿cuáles son las herramientas que ustedes destacan más importantes para eficientar la compra pública y para contribuir en la reactivación empresarial? ¿Cuáles destacarían ustedes? Yo quisiera aventurarme con una que me gusta mucho y es la de los estados financieros de los últimos 3 años. Yo creo que todas las empresas hemos sido golpeadas en la pandemia y el hecho de que nos permitan presentar el mejor año de los últimos 3 es una garantía muy grande para que las empresas puedan competir. Lo que pasa es que también creo que a su turno acompaña un reto grande para la entidad de mitigar los riesgos de cumplimiento para garantizar que no vaya a haber una empresa que eventualmente financieramente a la hora de ejecutar el contrato no tenga la solvencia suficiente. Entonces, ese es uno de los temas que yo destaco y que les recomiendo a todos los amigos que están el día de hoy acompañándonos a tomar este café, que prevean en sus matrices de riesgos la forma de mitigar la manera de evitar incumplimientos derivados de una falta de liquidez o de una situación financiera que pueda tener el proponente apenas normal por toda la situación que está viviendo el mundo y Colombia en particular sobre los efectos económicos de la pandemia. Yo quisiera darles el uso de la palabra. ¿Cuáles destacarían ustedes? Pues tú me quitaste la que yo iba a decir. El tema del RUP creo que para los empresarios es fundamental porque pues mostrar el tema de la idoneidad, los mejores indicadores, pues tener un periodo más largo para acreditar esos indicadores, pues para mí creo que es una herramienta fundamental. Pero yo también quiero reconocer el efecto de los documentos tipo. Yo también creo que es una herramienta que ha permitido reactivar la contratación porque de todos es conocido. Yo no les tenía mucha fe. Yo quiero hacer esta confesión y este reconocimiento. Al lugar. Sí, pero la verdad es que todo mi respeto porque uno lo evidencia en los cierres. O sea, de pasar de recibir, no sé, 6 ofertas en una licitación. Yo conocí un caso en la aeronáutica civil donde se recibieron 132. Claro, los evaluadores casi se suicidan, pero el ejercicio yo sí creo que el pliego tipo y los avances que se ha tenido, porque hemos tenido varias versiones y la gente se estresa, yo entiendo por qué se estresan, porque es difícil para el operador, pero la verdad es que los ajustes han ido decantando el tema y han permitido que participen más personas. Entonces yo destacaría el RUP y los documentos tipo. Muchas gracias, doctora María Lorena. Doctora Laura, te quité también la del RUP. Sí, definitivamente yo creo que el RUP es como el top porque además es el que más fácil uno entiende, ¿sí? O sea, en medio de todas las modificaciones que han salido, uno como que esa la cogió de una, no tiene, o sea, pues si bien hay que necesidad de interpretar, de revisar, de acudir a los asesores, y entonces yo aquí acudo a mis doctores abogados para preguntarles y tener esa claridad, pues uno lo entiende. El resto de modificaciones ha sido la modificación de la modificación de la modificadera y entonces uno no sabe al final como que si aplica o no aplica. Entonces, creo que por eso me iría por el RUP. Hay una cosa que sucedió, recién pasó la pandemia y digamos que vuelvo, y yo también destaco como la labor de la agencia, y yo siempre le he tenido fe a la agencia. Ustedes lo saben. Por obvias razones. Yo siempre le he tenido mucha fe a la agencia, pero a mí me sorprendió gratamente, notablemente, la estructuración en los instrumentos de agregación de demanda COVID, porque fueron instrumentos de agregación de demanda que se generaron contra tiempo y de manera sui generis, es decir, no, digamos que la estructuración era secuencial, digamos que no había como un proceso, no había como este proceso de planeación, selección, contratación y ya con estos fue, sino que precisamente en la medida en que se iban acabando los catálogos, pues la gente iba como actualizando tanto su catálogo y tuvo la posibilidad de insertarse precisamente durante esos instrumentos de agregación de demanda y mucha gente que dejó
digamos que tal vez muchos sectores, como el sector textil, por ejemplo, que estuvo tan golpeado, tuvo la posibilidad de meterse en otro sector y ponerse a vender tapabocas y antibacteriales y con eso venderle al Estado, y muchos proveedores tuvieron la posibilidad de empezar a contratar con el Estado sin tener RUP, sin haber tenido experiencia, simplemente con tener un stock ahí disponible. Y me parece que eso fue súper importante, y aquí yo creo que también es como, digamos que también parte de lo que le comento a Colombia con Preficiente, es como que esto es una lección aprendida y una buena práctica que deberíamos documentar y establecer para que precisamente empecemos a ser flexibles. Fuimos flexibles porque la norma no lo permitió, ¿sí? Y el día a día nos dijo como, amigos, aquí no podemos parar, tienen que solucionar. Y esa fue la forma de generarse, y me parece que fue una labor titánica, buenísima, y que permitió precisamente la activación de la economía. No obstante, en la medida en que nos vamos normalizando, como que nos vamos volviendo otra vez, como que nos vamos retrocediendo en vez de avanzar. Y creo otra que vez, es un poco la invitación, es como no, o sea, ya creo que es hora de que empecemos, de que sigamos, o sea, la pandemia nos aceleró, entonces sigamos por ese camino, nos devolvamos, porque ahí creo que podemos estarnos equivocando. Sí, ahí digamos, yo agregaría también las herramientas que Colombia Compra dispuso, digamos, al respecto de manera eficiente, como lo que tú decías de los instrumentos, y además del acompañamiento que hizo el gobierno en el decreto 537, que también así resultó ser tan oportuno para tantas entidades que tenían que hacer frente al COVID, y a una situación que jamás en la vida habíamos vivido. Yo realmente creo que la agencia, a pesar de que haya muchos críticos y demás, son más las cosas buenas que las cosas por mejorar, y yo creo que obviamente todo susceptible de mejora, pero realmente la labor de la agencia ha sido muy importante en todos estos procesos. Sí, ya digamos, para concluir, hay unas inquietudes del doctor Gonzalo López relacionados con los regímenes especiales. Aquí él dice, oiga, es que hay unos regímenes especiales pues que no tienen en cuenta muchas de estas circunstancias que estamos mencionando allí. Yo no sé, doctora María Lorena, si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo yo que las recientes reformas legales, como la ley de emprendimiento, por ejemplo, o el mismo decreto 680 y otros, han comenzado a extenderse no solo a regímenes especiales, sino a los patrimonios autónomos constituidos por recursos públicos, inclusive a particulares que ejecutan recursos públicos, que es una cosa absolutamente novedosa. ¿Tú crees que cada vez más quienes ejecutan recursos públicos van a estar regidos por la misma normativa de las entidades sometidas al estatuto? Pues yo espero que no. Yo espero que no si pensamos en procedimientos, pero espero que sí si pensamos en los principios y en los puntos claves que buscó la Ley 80. Es que, digamos que creo que los procedimientos se han vuelto muy engorrosos, muy difíciles de cumplir a veces, pero que en el fondo el ejercicio del cuidado, de la debida administración, pues debe acompañar cada peso que tiene el Estado. Entonces, fíjense que la ley 1150 tuvo un cambio que no hemos querido aceptar, y por eso yo, digamos, tengo una diferencia con la jurisprudencia que ha dicho el SECOP 2 no aplica, bueno, el SECOP no aplica para las entidades de régimen especial, que ha dicho que no expiden actos administrativos. Yo creo que ahí todavía hay una zona, estoy convencida de que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta o las empresas de servicios públicos deberían tener de verdad otra reglamentación, otra regulación específica, pero que sí todos tenemos que coincidir en la responsabilidad que se tiene frente a la administración de los recursos públicos, y eso fue lo que quiso la ley 1150 cuando dijo que le aplicaría no solamente a los contratos regidos por la ley 80, sino a aquellos que involucraran recursos públicos. Entonces me parece de pelos, como dice mi hija también, que le hayamos puesto los ojos a los patrimonios autónomos, por ahí se van muchos recursos públicos. Y a los particulares que administran recursos públicos, creo que tenemos que llegar a un punto en el que tengamos unos, como lo que pretendió la ley 80, o sea, hay que rescatar un poco esa ley 80 que la hemos perdido por tanto procedimiento derivado de ese tema de la buena fe, ¿no? De que como tenemos que partir desde la mala fe, entonces le ponemos a cada cosa un requisito, y eso vuelve la gestión muy difícil.
Entonces, Exactamente. hay que llegar como al punto del equilibrio, pero me parece perfecto que todos tengamos conciencia que cuando hay recursos del Estado, en últimas tenemos que aplicar unos derroteros generales que cuiden ese recurso y que impliquen su adecuada inversión. Totalmente de acuerdo contigo. Y ya para cerrar, doctora Laura, el doctor Iván Pinzón pregunta si el aumento justamente de las ofertas de que hablaba la doctora María Lorena constituye una adecuada concepción de pluralidad de oferentes o en realidad nos está faltando cualificar la participación para que sí entren varios, pero que entren buenos. Yo creo que ese es el reto que tenemos definitivamente todas entidades estatales. O sea, digamos que los pliegos tipo están precisamente empezando a generar precisamente un tipo de estandarización para que haya inclusión, que es como parte de lo que nosotros necesitamos, y pluralidad de oferentes. No obstante, creo que nosotros también como entidades tenemos que empezar a exigir y a establecer condiciones de selección, que era parte de lo que hablábamos precisamente, porque si es para que todo el mundo quepa y todo el mundo quede empatado y al final igual nos vamos por precios, por ejemplo, para determinar, pues como que cuál es el sentido, cuáles son esos factores de selección. Y yo creo que a nosotros nos falta mucho creatividad y asumir precisamente riesgos y tomar decisiones. En el Estado nos falta mucho para precisamente tomar decisiones y decir, podemos encontrar muchas formas. Y yo creo que hay mucho funcionario público creativo, innovador, con muchas ganas de hacer temas, pero quien nos ordena gastos, por las mismas razones que ya hemos hablado durante el ejercicio, pues también tenemos ciertos miedos. Y frente a eso creo que es precisamente lo que tendríamos que trabajar y es un tema de gestión cultural y gestión del cambio, precisamente para poder arriesgarnos y generar criterios de selección efectivos, porque precisamente eso es lo que hacen los pliegos tipos. Los pliegos tipos establecen que ustedes puedan participar, que los proveedores haya pluralidad de oferentes, haya inclusión en los procesos de contratación, pero tendríamos que trabajar precisamente en establecer criterios de selección efectivos, no solamente para donde aplica pliegos tipos, sino en general para los procesos de selección y contratación. Sí, hoy en día ya uno se echa la bendición para no llegar a criterios de desempate. Tal cual. Doctora María Lorena. Sí, es una cuñita, o sea, el ejercicio lo hacemos desde el sector público, pero los que tienen que mejorar realmente son los particulares para que su oferta se cumpla. Tenemos buenos oferentes, malos contratistas. Entonces tiene que haber un equilibrio y yo creo que no es solamente recibir 30, es que le hemos abierto la puerta a 30, pero tienen que ser serios en su ofrecimiento y tienen que cumplir a cabalidad con el contrato. Y eso es, hay que verlo también en ese sentido. La contratación pública es de todos, no solamente de los servidores públicos. Estoy Totalmente totalmente de acuerdo y ahí a mí me gustaría intervenir precisamente con este ejercicio de que cuando yo voy a proveerle al Estado, si tenemos proveedores dentro del ejercicio, pues el negocio con el Estado no es que el Estado me tenga que garantizar a mí el tener un negocio, sino que precisamente esto es un ejercicio de mercado y los proveedores tendríamos que preocuparnos no solamente por ganarnos un negocio, sino precisamente por proveerlo y consentir a mi cliente. Y digamos que eso también creo que es parte del ejercicio, creo que hace parte también de la invitación que hace la doctora María Lorena, es que precisamente dejemos de ser proveedores exclusivamente de documentos, sino que empecemos precisamente a tener servicios que se destaquen y que esos puedan ser tenidos en cuenta en los procesos de contratación, en los procesos de estructuración, porque digamos que si no tenemos esos factores de competencia, de generación precisamente de valor, de diferenciación, pues al sector público también le queda muy difícil porque entonces lo único que se preocupa y en lo que se quedan las discusiones es en garantizar la pluralidad de oferentes y nos quedamos cortos en la ejecución y nos quedamos cortos en precisamente en servicios de calidad. No, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Solamente agregaría algo y es también invitar a todos los servidores públicos que nos acompañan en el día de hoy, también a abrir la mente, a recibir también opciones del mercado, a escuchar el mercado, porque muchas veces esos proveedores innovadores llegan con alternativas y soluciones y la entidad se queda con es que siempre lo hemos hecho así, entonces no cambiemos para que nadie nos moleste. La Contraloría no nos ha dicho nada, entonces sigámoslo haciendo igual. También hay que romper paradigmas y darse la oportunidad cuando hacemos los estudios previos y estos procesos de abastecimiento estratégico que la doctora Laura nos va a hablar en 8 días, justamente en pensar en cómo buscar comprar mejor, escuchando al mercado, que es un deber del mercado proponer, pero también es un deber del Estado escuchar. Pues quisiera agradecerle mucho a las doctoras María Lorena Cuellar, a la doctora Laura Milena Bisbal y al doctor Ernesto Ortiz, que ya no nos acompaña,
También quisiera extenderle un saludo especial a la doctora Mónica Sabato, que nos publicó una foto ahí con uno de los textos que publicamos de Colombia Compra Eficiente. Muchas gracias, doctora Mónica, tú siempre tan querida. Invitarlos nuevamente el próximo 23 y 24 de septiembre a que no se pierdan el 7º conversatorio de compras públicas efectivas, que va a estar espectacular. Toda la información de la inscripción la tienen aquí en el chat para que no se la pierdan. Síganos en redes sociales para seguir conociendo este y otros contenidos, y adicionalmente para que ojalá puedan compartir de la mano de estas maravillosas expertas y de otros grandes invitados los conocimientos de estas personas que nos van a compartir muchas reflexiones importantes acerca de cómo implementar adecuadamente los pronunciamientos jurisprudenciales, las novedades legales o la nueva visión de gobierno sobre la compra pública. Mil y mil gracias a todos, una feliz tarde y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Jorgito. Gracias, Laurita. Nos vemos. Abrazo. Gracias a todos, que estén bien. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias. Chao. Bueno, antes de que todos se retiren, aquí Héctor me está jalando las orejas. Doctora María Lorena, si no te retiraste, creo que se alcanzó a retirar. Doctora Laura, si pueden prender sus cámaras y nos tomamos una foto, si quieren. Tomémonos una foto de despedida, porque el doctor Héctor aquí me hizo caer en cuenta de que nos tomemos una foto rápidamente entre todos para que la dejemos para la posteridad. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces, muchas gracias, doctor. Enciendan sus cámaras. A todos los invitamos en este momento a encender sus cámaras. Los invitamos también a conocer nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Todos los días estamos mostrando noticias de novedad en materia de contratación pública. Recuerden www.beltranpardo.com. Allí encontrarán toda la información del evento y aún más la información de nuestro 7º conversatorio de compras públicas efectivas, 23 y 24 de este mes. No se lo pierdan. Estaremos en contacto con ustedes. Cualquier duda que tengan, con todo gusto, y bienvenidos todos a este gran evento en materia de contratación. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron, y en este momento vamos a realizar nuestra foto de despedida. Muchísimas gracias y felicidades. Doctor Beltrán, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buena tarde. Feliz tarde, buena tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Todos hemos evidenciado que la pandemia ha sido un hito que marca sin retorno la importancia de gestionar compras y contrataciones efectivas. Garantizar no solo el entregar un bien, servicio, sino que por medio de esta importante función se genere un verdadero valor público en la sociedad. La invitación a las entidades de régimen público y régimen privado y a los contratistas que litigan con el Estado es a que mantengamos este esquema de audiencias electrónicas. Debemos dejar la desconfianza mutua de la presunción de trampa de la entidad y de trampa del contratista o del proponente. Tenemos que comenzar a construir puentes para generar de verdad un avance como humanidad. La Contraloría General tiene hoy la posibilidad de ejercer vigilancia y control en procesos contractuales en todas sus etapas, en procesos contractuales en curso, incluso desde la etapa de planeación. La noción de colaborador de la administración no puede convertirlo en colaborador del servicio. La teoría de los colaboradores de la administración en el derecho de la responsabilidad administrativa, lejos de
atribuirle obligaciones al colaborador, lo que hace es exactamente lo contrario, puesto que la administración se está valiendo de personas para realizar lo que es su propia obligación, que es la satisfacción de las obligaciones generales. Lo que tiene que hacer es proteger a su colaborador, no al revés. Los hechos cumplidos en la contratación estatal que se presentan frecuentemente, desde el punto de vista jurídico, se traducen en prestaciones a favor de las administraciones que no están amparadas legalmente en contratos. En los contratos que se rigen por el derecho privado, el marco de construcción, el mundo que va a ser alterado, modificado, regulado por las partes, está en el contrato y no está en la ley, no el de ley. Es la gran diferencia con los contratos que se rigen por el derecho privado.